permite la palabra, me alegra bastante y reconozco la valentía de Minú Tavares Mirabal. Minú Tavares Mirabal en su cuenta de Twitter subió un mensaje, pero sin desperdicio. Dice que Patria, su madre Minerva y sus tías tienen un sitio en la historia. Que no se distraiga la atención haciendo mención de su nombre, del alto costo de la vida. Lo dijo todo ahí. Bueno, lo que pasa, Ramón, y eso yo le decía mucho a las delegaciones cuando yo salía fuera del país en misión oficial, dice, mire, cuando usted sale, usted carga en su espalda al país, a la República Dominicana. Lo que usted diga o haga o deje de hacer, dicen los dominicanos, y generalizan. Y parece ser que el ministro Fulcar se olvidó que eso, él es un ministro. Él tiene una placa, yo no recuerdo si es el 08, que no llega a 3 dígitos. Y el presidente el 01, o sea que los ministros de este país, las placas, después del presidente van ellos. Sí. Y es una figura, un ministerio que es el más grande del país, que recibe más recursos, de mucho peso, a lo cual la población le tiene mucha la atención. Los nombres incluso, vamos a creer, no fue él, fue la fundación de albergue SOS. Pero el ministro, queriendo plantear un tema solidario, con estos animales que para mí son muy nobles, aun cuando la gente dice, usted es un perro, una perra. Yo tengo 2 perros y yo soy encariñado con esos perros, con Duque y con Milindrín. Y es un pitbull que yo tengo, Ramón, y el otro es un bichón maltés. Ay, ay, ay. Pero yo he dicho que los animales son una extensión de las personas, de sus dueños. Si usted es una persona agresiva, pues usted le corta la oreja al pitbull, usted lo amarra, usted lo pone a pelear, entonces lógicamente tiene que ser un animal agresivo. Claro, claro. Por esto, entonces hay una consideración de la población con este animal, con el perro. Y fue un desatino del ministro, queriendo mostrar una imagen de algo, se le revirtió. Y él se vio obligado a borrar ese tweet. Ese tweet no parece, por suerte alguien lo capturó. Déjame leerte textualmente, escúchame, sí, Joaquín. Sí. El Twitter de Minú Tavares Mirabal. Ajá. Dice ella, y lo voy a leer textualmente, me preocupa mucho más la vocación privatizadora de este gobierno, de que le pongan el nombre de mi madre y mis tías a unos animales nobles. Sí, tomando sí, la palabra de ti, a eso sí el país debe prestar toda atención. Ella le da igual que le ponga el nombre. Sí, y es verdad, porque en mi casa, por ejemplo, yo también tengo perros. Ahí había un perro que se llamaba Kiko. Ahí hay un perro que le pusimos el nombre de un expresidente de la República, el apellido. No voy a hacer la mención del nombre para no ofender a los seguidores ese. Sí, pero yo he visto, Ramón, perro pasar subiendo el paso peatonal. Sí. Del quinto centenario. Yo lo he visto del quinto centenario. Yo he visto gente con muleta cruzando por debajo. Por debajo, sí. Y yo he tenido que frenar de golpe. Y yo, por ejemplo, los animales que tengo, los corrijo y no guardan. Bueno, lo corregí y ya eso pasó. Pero yo recuerdo una anécdota de un chofer. Él decía, bueno, todavía mi esposa le dice a mi hija de 15 años, ¿por qué tú estás de salamera con tu papá si el día que tú naciste no se apareció? Ay. Y él tenía un servicio, estaba obligado a Carabina a cumplir con ese servicio con todo el dolor de su alma, pero todavía su esposa y madre de esa niña, con 15 años, no ha borrado eso. Un animal no hace ese tipo de cosas. Un animal, tú lo corriges, él se molesta un momento, se esconde, pero vuelve con el mismo cariño. Sí. Entonces, pero creo que esa imagen que quiso proyectar el ministro no midió. El ministro no tiene el sentido de la oportunidad, que es muy importante en los políticos. Bueno, sí. El asunto es que desmonten esa cortina.
Vamos a fijarnos la atención a los temas de interés. Esa propuesta de reforma constitucional hay que estudiarla a profundidad, porque tiene cosas buenas, como yo decía hace un momentito, pero cosas altamente cuestionadas. Se dice que otra pretensión de esa posible reforma constitucional es reducir el famoso 50% más 1 para ganar las elecciones presidenciales. También, eso es parte de esto. Cuando se coloque por debajo, los asambleístas están trabajando, aunque se proponen los puntos que se van a tratar, pero ahí está implícitamente cuando se habla de elecciones. Si se habla de unificar las elecciones municipales, de las congresuales y presidenciales de nuevo, que eso se ha manoteado muchísimo, en el 94, en la reforma constitucional que se produjo en medio de una grave crisis política que tenía el país, se separó, y yo lo vi bien, las elecciones presidenciales de las municipales y congresuales. Se hacían elecciones cada dos años. Cada 2 años. Pero en Estados Unidos se hacen elecciones todos los años, en diferentes estados. Todos los años prácticamente se hacen elecciones. Y tú sabes que el diputado o representante es por 2 años, en Estados Unidos, 2 años son. Entonces, yo dije por tercio. Por tercio, exacto. Que fue una experiencia de la Revolución Francesa que en un momento se llevó a la Asamblea de los 500 completa. Entonces no había una memoria histórica. Entonces, pero te vamos a partir de cero. Entonces ellos acordaron, no, vamos a dejar un tercio que sea la memoria histórica, y ese 2 tercios se va renovando. Se va rotando. Entonces, después, las elecciones, la reforma constitucional de Hipólito dejó eso así. Se seguían con las elecciones cada 2 años. Recuerda que se hicieron elecciones municipales y congresuales en el 2002, que el PRD barrió, pero en el 2004 elecciones presidenciales y ganó el PLD, pero vuelven y se hacen elecciones entonces en el 2006, entonces que ahí ganó el PLD, barrió el PLD, entonces ahí luego pues se establece en la reforma constitucional del 2010 que por primera vez se le dan 6 años a los legisladores y alcaldes electos de ese momento para unificar las elecciones en el 2016 y en el 2020 dar paso a la reforma constitucional del 2010 que establecía elecciones municipales el segundo mes del año, febrero, para juramentarlo justamente el día, el 24 de abril, el día, el aniversario de la revuelta cívica. Por los ayuntamientos. Por los ayuntamientos también. Sí. Entonces, eso fue lo que se estableció. Sí. Se estableció. Y eso, la primera experiencia la tuvimos en el 2020. Claro está, en un proceso de elecciones municipales accidentado. Pero eso yo pienso que puede funcionar bien. Bueno, yo que tengo 41 años de militancia política, yo creo que tú tienes más, Ramón. Fue frustratorio porque yo esperaba lo siguiente. Yo esperaba que esta unificación de las elecciones dieran a la gente un descanso, un respiro, y para que los partidos políticos se dieran un mantenimiento. El que tiene vehículo no puede estar todo el tiempo con el pie en acelerador. En un momento determinado tiene que sacar el vehículo para revisarle los frenos, la punta de eje, balancearlo, nivelarlo, etcétera, todo ese tipo de asuntos. Los partidos tienen que darse un mantenimiento, y estas elecciones cada 2 años hacía que los partidos tuvieran todo el momento un proselitismo desenfrenado. Ahora... Pero escúchame que te interrumpa, ahora van a ser cada 4 años, con meses de diferencia, 3 meses de diferencia. Hay frustración porque aún a 4 años, aún juramentándose el presidente, tú ves una gente que sale, que es el que va para... tú verás en el 24, cuando seguramente el presidente, a los 2 días el presidente que sea, o la presidenta, y no sé quién, una gente aspirando para el 28. Sí, pero de una vez, ¿no? Para el 28. Ya hay proyecto, pero ya hay proyecto para el 28, ya. No en el 24, ya hay para el 28. Y hemos querido, porque los que somos militantes, hemos querido amarrarlo con las leyes. Hay una discusión ahora de la ley de la reforma electoral, tratar de que esto sea menos tiempo, porque unas elecciones prolongadas lo pone caro. Entonces se establece sin querer una plutocracia. Llegan a los puestos electivos aquellas personas que puedan solventar tanto tiempo de campaña, de movilización y de colocación de propaganda en los medios tradicionales. Entonces el efecto que se quería no se logró, igualmente como el del financiamiento de los partidos políticos por el Estado. Era supuestamente para que las personas, los dirigentes políticos no fueran a arrodillarse a los empresarios o al narcotráfico,
y como quiera, Ramón, hemos visto que cogen del Estado, cogen del narcotráfico, cogen del empresariado, cogen de todas partes. Sí. Mira, algo que acaba de subir el periódico gratuito Diario Libre en su versión digital, que hace tiempo el gobierno debió haber tomado esa medida. El gobierno dice que iniciará el desmonte de las exenciones a las generadoras aisladas, las generadoras eléctricas. Hace tiempo que eso debe de montarse, y no como se plantea aquí, de forma gradual. No de forma gradual. Entonces, el aumento a la tarifa eléctrica es de forma gradual. Cada 3 meses se está revisando la tarifa eléctrica para desmontar el famoso subsidio a los consumidores de hasta 200 o por debajo de 500 kilovatios. Eso es lo que se plantea. Pero entonces el desmonte a esas generadoras aisladas que reciben cuantiosos beneficios por las exenciones fiscales de las cuales disfrutan, de combustible, etcétera, etcétera, que mucho de ese combustible va a parar, y Juan Ubiere lo ha dicho en muchas ocasiones, va a parar al mercado negro de los combustibles, mercado paralelo, que si el gasoil cuesta 270 pesos, suponiendo, el galón, ¿verdad? Tú lo puedes conseguir hasta en 230, hasta en 230 el galón, que si tú compras un galón, bueno, no es nada, 40 pesos, ¿verdad? Tú no te vas a hacer ni más rico ni más pobre con 40 pesos, pero si tú consumes 1000 galones de combustible, ¿cuántos son? Mucho, ¿verdad? Entonces vamos a esperar que esta promesa del gobierno sea una realidad, pero no a pasito lento, como decía el merengue que le ponían a Balaguer, sino que sea rápido y que no solo sea el desmonte a las empresas de generación eléctrica aislada, sino el desmonte también de las exenciones fiscales a la hotelería, el desmonte de las exenciones fiscales a las zonas francas, porque el gobierno tiene que elevar la capacidad recaudadora. Y esas exenciones, en el caso de la hotelería y el turismo, se establecieron en un principio para incentivo, la inversión, pero también se establecieron en un principio para la zona franca. Pero fíjate que la zona franca, ya muchas de ellas en años pasados se retiraron del país por los altos costos que tenían, porque los costos no eran altos por el asunto de lo que le pagaban a los trabajadores. Los costos subían extremadamente porque tenían que funcionar con energía eléctrica privada. Entonces, cuando tú tienes esos costos, ya no, ya esa condición no existe. Ya prácticamente aquí tenemos un sistema eléctrico nacional interconectado, vamos a decir, con cierta estabilidad, que le permite a un hotel, a un parque industrial, quizás funcionar con una planta eléctrica de emergencia 1 hora o 2 horas, quizás, pero ya no, ya eso no es lo mismo que hace 15 años atrás, donde tú tenías un hotel y tú tenías que tener 2 plantas. Y yo conocí un hotel que existió en Luperón, el Luperón Beach Resort, yo no sé si tú lo conociste, en Luperón, Puerto Plata. No. Ese tenía 2 plantas eléctricas, 2, pero 2 plantas de alta potencia, porque una no era suficiente para mantener operando el hotel por la tanda de apagones que habían enormes. Entonces ellos encendían una por 8 horas, esa le daban un descanso, si no llegaba la energía eléctrica de la calle, encendían la otra. Tenía que tener 2 plantas. ¿Sabes lo que significa esa inversión? Bastante dinero. Costosa. Por aquí. Bueno, pero eso hay que estudiarlo muy detenidamente, pues todavía el modelo que el país tiene desde el año 1976 para acá, se monta en estos 2 sectores, zona franca y turismo. La oferta que nosotros damos a todo inversionista es de una mano de obra barata, y por eso tenemos estos sueldos de miseria. Sueldo cebolla, como dice. Sí, sueldo cebolla, como decía el policía aquel. Ahora es cronista deportivo, ahora. Sí. Y a veces yo digo, ¿cómo una gente puede sobrevivir con sueldo de 12,000 pesos? Y es porque tenemos un colchón que nos dan las remesas de la cantidad de estos 2 millones de dominicanas y dominicanos que están fuera del país. Esas remesas van amortiguando un poco la situación. Entonces hay que ver todo esto, porque ojalá que nosotros tuviéramos un Silicon Valley, pudiéramos desarrollar una tecnología sobre partes de computadora, de software. Para mí, ahora mismo las empresas más exitosas están todas por ahí. Google, Microsoft, Facebook, ahora se llama Meta.
Entonces, irnos por ese mundo. Pero tenemos unas autoridades con una visión corta, una visión del trending topic, como te estoy diciendo. Y hay asuntos que hay que verlo a largo plazo y empezar ahora. Quizá los efectos tampoco se vean tan rápido. Y ese es uno de los problemas también políticos, de que la gente quiere tomar medidas de impacto y ponerle hasta un rótulo. Esto fue en el gobierno que se quién. Y hay medidas que toman tiempo. De derrumbar un nuevo modelo económico toma su tiempo. La Constitución Abinader.